Cuando sufrimos dolor corporal, realizamos todo tipo de tratamientos para intentar mejorar, pero en ocasiones esto no sucede y el dolor se empieza a hacer más crónico y más agudo y terminamos a veces con una depresión. Y finalmente no sabemos si es el dolor corporal que nos genera angustia o este bajón anímico que magnifica e intensifica el dolor. La pregabalina es un medicamento que fue diseñado originalmente para trabajar con personas epilépticas, pero la realidad es que en los últimos años se ha utilizado mucho más para tratar el dolor neuropático y crónico que para la epilepsia. A ver, si nosotros tenemos un dolor físico, muy probablemente vamos a ir a hacer un tratamiento con algún profesional que nos han recomendado o que sabemos que trabaja bien, pero en ocasiones el tratamiento no surte efecto y el dolor no baja. O eventualmente si baja, vuelve a subir o vuelve al poco tiempo o no terminamos de mejorar. Entonces a veces vamos cambiando de profesionales y de tratamientos, pero el dolor a veces no cede y esto nos empieza a deprimir. Es importante que entiendan que lo que tenemos que hacer es identificar y entender de dónde viene el origen del dolor para no estar tratando con un procedimiento o con un tratamiento de mejorar, sino hacer algo concreto para que el dolor empiece a mejorar desde la base. Intentar, dentro de las posibilidades, curar, no mejorar. Porque si no, como les decía al principio, no solamente no vamos a terminar de mejorar, sino que si logramos mejorar, el dolor suele volver. Y ahí es donde a veces terminamos en algún profesional de la salud que ya no sabe más qué hacer, porque también es importante que se trabaje en equipo. Hay veces que vamos a ver a un profesional que trabaja con una técnica y la realidad es que lo ideal sería un equipo interdisciplinario o multidisciplinario que tenga cada uno su conocimiento y cada uno su abordaje terapéutico y en equipo hay muchas más posibilidades de mejorar. Entonces acá lo que les decía es que muchas veces terminamos yendo a algún profesional que se cansa y nos dice, bueno, anda a ver un reumatólogo o algún familiar que realmente está cansado de escucharnos cómo nos quejamos y nos dice, bueno, ¿por qué no vas a ver un psiquiatra o a un psicólogo? ¿No será psicológico tu dolor? Y la realidad es que para una persona que está con un dolor crónico, no hay nada peor que le digan que su dolor es psicológico o incluso que le hablen del beneficio del dolor. Cuando nosotros hablamos del beneficio del dolor, lo que estamos diciendo es que el dolor está ahí para cumplir una función, es decir, nos está alertando, nos está avisando de que algo no funciona bien, que una región del cuerpo está lastimada, pero al mismo tiempo que está siendo regenerada, que se está intentando curar. Si nosotros atacamos esto con antiinflamatorios, analgésicos o la pregabalina, no vamos a estar curando. De hecho, todo lo contrario, porque solamente vamos a intentar tapar el dolor, pero al mismo tiempo vamos a interferir con la regeneración del cuerpo. Entonces una persona que tiene un dolor crónico y muy angustiada, que ya no lo soporta más, no hay nada peor que le vengan a hablar del beneficio del dolor o un dolor psicológico, porque más allá de lo que esto tenga que ver, y que puede ser, el cerebro y el cuerpo están en la misma unidad, entonces puede ser que esté afectando una región a otra región, pero no podemos abordar un paciente dolorido solamente desde la cuestión psicoemocional, si bien quizás tiene algo que ver. Y lo que ocurre es que muchas veces vamos a un reumatólogo, como les decía, a un psiquiatra, y nos dice, bueno, vamos a probar con la pregabalina o con el gabapentin, que, como les decía, son neuromoduladores. Lo que hacen es, básicamente, elevar el umbral de dolor para que el dolor quede por debajo. Entonces, o no lo sentimos o lo sentimos menos, pero al mismo tiempo actúa a nivel central, en el cerebro, por lo cual también hace que podamos manejar un poco esta ansiedad o la angustia que nos provoca este dolor crónico. Y específicamente la pregabalina, tanto así como el gabapentin, son neuromoduladores que cuando tenemos un nervio comprimido, ya sea por una hernia de disco, por una cuestión articular, por una contractura, por una disfunción, por alguna compensación de las fascias. Nosotros en el cuerpo tenemos un montón de estructuras que recubren nuestros músculos y esto puede comprimir nervios. Incluso también les podría hablar de la neuralgia periférica diabética, es decir, las personas que sufren de diabetes van a tener dolores neuropáticos, sobre todo distales, ¿no? En las manos, en los pies. Y la pregabalina nos va a hacer de alivio. Me parece que no hace falta que les explique que no pueden solamente guiarse con un video, ¿no? La idea es informarse
pero tienen que estar supervisados y supervisadas por un médico y que sepa. Porque ¿qué pasa? La idea no es que lo dejen de tomar, ni que lo tomen más o menos, porque aparte, la pregabalina, como cualquier psicofármaco, debe eventualmente, en el caso que el médico lo indique, debe ser dejado de tomar de manera progresiva, descendente, porque si no puede generar ciertas consecuencias o efectos adversos. Dicho esto, tenemos que entender que tanto la pregabalina como el gabapentin son medicamentos muy útiles, pero escuchen bien, para el mientras tanto, para mientras hacemos un tratamiento para intentar mejorar la base del problema. Si se trata de una hernia de disco que está comprimiendo un nervio, ya sea el nervio ciático, un nervio cervical que a lo mejor nos irradia a las manos, a los brazos, a las piernas, a la cabeza, podemos utilizar la ozonoterapia, como les cuento en todos los videos, que es un tratamiento natural del gas ozono que está compuesto por oxígeno. Son 3 átomos de oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones. Se aplica en los músculos paravertebrales para intentar reducir, ¿no? Retraer un poco la hernia de disco y que nos deje de molestar, más tirando a una cuestión a largo plazo. Por otro lado, si tenemos alguna disfunción, tanto articular como miofacial, como hasta incluso les podría decir funcional, si estamos teniendo una falla biomecánica del cuerpo, que esto comprime un nervio que nos da dolor, podemos hacer osteopatía, quiropraxia, como les cuento siempre, terapias manuales combinadas para intentar restablecer todo esto. Y eventualmente también tenemos que entender que si nosotros no nos alimentamos bien, si tenemos un hígado graso, si tenemos colon irritable, si estamos pasados de estrés, si no dormimos bien, si tenemos alguna cuestión que nos está preocupando, todo nuestro sistema metabólico, endocrinológico, va a estar sobrepasado, va a estar fatigado y lo que vamos a tener es un colapso metabólico generalizado y en ocasiones no vamos a terminar de lograr regenerar estas terminales nerviosas que están siendo alteradas porque el cuerpo se está ocupando de otra cosa. Se está ocupando de regenerar el hígado, de regenerar el tubo digestivo, de ver cómo hacemos para nutrirnos. Entonces, en ese orden de cosas, lo que les aconsejo es que utilicen una buena alimentación, un buen descanso, traten de bajar un cambio. Yo sé que es difícil lo que les estoy diciendo. Yo sé que esto no es fácil, de hecho es muy difícil, pero si logramos mejorar nuestra alimentación, empezar a hacer un poco de actividad deportiva, dentro de lo que el dolor nos lo permita, y empezamos a mejorar con un tratamiento integrativo, funcional. Es decir, si logramos hacer que un equipo nos mejore la causa del dolor y empecemos a bajar la sintomatología, después podemos ir al médico que nos ha indicado la pregabalina y preguntarle qué posibilidades hay de empezar a bajarla. Bueno, espero que les haya servido la información de este video. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.